Aleluya, hermanos. Esta es la primera fiesta nacional en 3 años, ¿no? ¿No debemos alabar al Señor? Aleluya. Esta tarde, Señor, te alabamos. Las puertas del Hades no prevalecerán. Tú edificarás tu iglesia. Ni COVID ni nada puede detener. Señor, en estos 3 días edifícanos más. Fortalece las iglesias en Ecuador. Señor, háblanos. Revela el deseo de tu corazón a nosotros. Anhelamos, Señor, cooperar más contigo. Danos más visión. Y queremos rendirte, Señor, más cooperación. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Aleluya. El Señor está con nosotros. Subamos. Amén. Traemos y edificamos. Amén. Los hermanos ya pueden ver por estas canciones, la carga está ya comenzando a abrirse, aún desde el cantar. El Señor sí tiene una carga para este fin de semana. Nos congregó para depositar en nosotros una carga. Y me gustaría leer con ustedes algunos versículos y de ahí vamos a entrar en un poco de trasfondo. Este bosquejo comienza con el recobro, pues cuando hablamos de recobro significa que algo se perdió o algo se dañó. Entonces, antes de este bosquejo, tenemos que dar un poco de trasfondo para apreciar qué es el recobro. Entonces, comenzamos abriendo la Biblia o la computadora, cualquiera que tiene, a Zacarías capítulo 12. El versículo 1, siento, hermanos, que debemos tocar esto. Porque esto habla de la carga. Lo leemos juntos. La carga de la palabra de Jehová con respecto a Israel. Así declara Jehová, que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Pues para comenzar nuestra comunión me gustaría volver al mero principio de todo. El universo fue creado con un propósito. Cuando el Señor extendió los cielos, lo hizo con un propósito. Cuando el Señor puso el fundamento de la tierra, lo hizo con un propósito. Y este propósito se reúne completamente con este asunto y formó el espíritu del hombre dentro de él. Esto nos lleva a ver algo antes de Génesis 1:26. En Génesis 1:26 el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, con nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, y le demos dominio. Pues hermanos, el deseo de Dios es con el hombre, pero el hombre tiene que estar ubicado en este universo. Entonces Dios nos colocó en la tierra. Estas palabras deben resonar en nosotros. Jehová creó los cielos para la tierra. Algunos científicos dicen, no, los cielos son tan grandes, la tierra es solo un pedacito, no es nada. No, más bien, la tierra es todo y los cielos están allí para la tierra. Los cielos son para la tierra. Alguien tiene que educar la ciencia. La tierra no es un pedacito de polvo en el universo.
Los cielos fueron creados para contener la tierra y la tierra fue creado para contener al hombre. El hombre es el centro del plan de Dios. Y la parte más céntrico y más crucial de todo en el hombre es que él tiene un espíritu. Este espíritu, vamos a ver más tarde, es tan clave y tan crucial. Si el hombre no tuviera un espíritu, sería otra bestia, otro alma. Pero el hombre es tripartito, tiene cuerpo, alma y espíritu. Y la parte más clave para su participación en el plan de Dios es su espíritu. Entonces, yo quiero dar un breve historial de Israel que nos prepara para estas palabras, el recobro de la iglesia. En este fin de semana vamos a enfocarnos en 2 libros. Son libros de recobro, Esdras y Nehemías. ¿Podemos leer un poco más? Vamos a Esdras en tu Biblia. Vamos a leer Esdras, capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Todos juntos. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová, dada por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo pregonar por todo su reino, y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, que su Dios sea con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es Dios, quien está en Jerusalén. Pues en este mensaje, en este fin de semana, vamos a estar hablando algo que tiene que ver con la historia de Israel y con la edificación de la iglesia. La historia de Israel es muy importante porque nos muestra con figuras, con dibujos, con algo que se puede ver, algo muy misterioso, que es la edificación de la iglesia. No hay nada más misterioso que la edificación de la iglesia. Un día Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Hermanos, esto ha ocupado miles de libros en la tierra. ¿Qué es la iglesia que Él va a edificar? ¿Y cómo va a edificar la iglesia? 2 grandes preguntas. Pues la historia de Israel nos ayuda a comprender de una manera más palpable algo muy divino y muy misterioso, que es la edificación de la iglesia. Voy a ilustrarlo. Una vez yo estaba en México y yo fui a un restaurante con mi esposa. Y estábamos cenando y la mesera viene y estamos platicando y ella dice: ¿y por qué están en este pueblito? Yo le dije: estamos aquí para edificar la iglesia. Ella dice: oh, nosotros también. Wow, yo me alegré. Pues dime. Ella dice: ayer llevaron el cemento y la varilla. Pues estábamos hablando de la misma palabra, iglesia, pero para ella la iglesia era el templo físico. Oh, cuando yo oí esto, yo no sé si lloré o qué, no recuerdo. Pero yo no estaba hablando de una iglesia de bloques y varilla y cemento.
Yo estaba hablando de algo orgánico, viviente, la manifestación de Dios en la carne. Pues no había manera de explicar mucho a ella, pero sembramos una semilla. ¿Qué es la iglesia? Pues aquí en el Antiguo Testamento quiero dar un repaso que cubre los 14 libros antes de Esdras. Dios creó al hombre. ¿Para qué? Para expresar su gloria, su imagen, y para representar su autoridad divina. Porque hay un enemigo en este universo. ¿Se dan cuenta? ¿O hay alguien aquí que no se ha dado cuenta? Hay un enemigo en este universo. Un enemigo de Dios, un enemigo de la iglesia, un enemigo de la humanidad. Se llama Satanás. Pues él estaba ahí mirando a lo lejos cuando Dios creó al hombre y él escuchó, hagamos al hombre. ¿Qué? ¿Para qué? Con nuestra imagen, con nuestra semejanza. Y le damos autoridad, dominio. Y Satanás estaba escuchando. Hermanos, él sabía. ¿Para qué es el hombre? Es para expresar a Dios. Antes de esto, según el libro de Isaías y Ezequiel, Lucifer, el arcángel, tenía la posición más alta entre todos los seres celestiales para ser el sumo sacerdote, para expresar a Dios y también el reinado para representar a Dios. Pero según estos dos libros, él se rebeló, se enamoró de sí mismo, de su belleza y de su sabiduría, y concibió su plan para derrocar a Dios y reemplazar a Dios. Pues Dios le juzgó y él fue confinado a planeta Tierra. Y de repente un día Dios formó un hombre y sopló en su nariz y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Satanás estaba entendiendo, esta criatura te va a reemplazar y te va a aplastar. Satanás no iba a tolerarlo. Él vino rápidamente para seducir al hombre, engañar al hombre y causar la caída del hombre. Y la caída no era pequeña, era muy terrible y muy trágica. El hombre se corrompió, se esclavizó, llegó a ser una pérdida total. Cuando llegó al punto de Génesis 11, cuando el hombre ya desechó a Dios por completo, iba a construir su torre lleno de ídolos, ya su Dios era su obra de sus manos y sus ídolos. Pero en este entonces de pérdida total, Dios llamó un hombre. Él también era idólatra. Porque Dios puso sus ojos en Abraham, nadie sabe. Él le eligió. Él eligió un hombre para comenzar algo nuevo entre la raza humana. Y ahí va a poner a un lado momentáneamente la raza creada para trabajar con la raza llamada. Y Abraham era la cabeza de la raza llamada. Pues Dios es paciente, uno a uno Él iba a crear y formar la raza llamada, un pueblo para su propio placer, para cumplir su propósito. Pues Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a José y luego había también los otros 11 tribus de Jacob. Y estos eran la esperanza. Dios va a tener un nuevo comienzo. Es el fin de Génesis. Pero cuando
vuelvas la página a Éxodo capítulo 1, ves ya la raza llamada había caído en esclavitud. Una esclavitud muy terrible, totalmente ocupado y usurpado y sirve para nada. Pero Dios estaba oyendo, estaban clamando, sálvanos de esta esclavitud, sálvanos. Y dice que su clamor llegó hasta Jehová. Y Él descendió, y Él vino para tener un encuentro con uno de ellos que se llamaba Moisés. ¿Dónde lo encontró? En una zarza. El Dios del universo llamó a Moisés, no de su gloria, pero de una zarza con espinos. Más tarde Moisés dijo, esta zarza era su morada. Imagínate, no era un hotel, no era una choza, era una zarza. Allí estaba Dios morando, llamando a alguien que iba a cooperar con él para la liberación de Israel. Y usando a Moisés, Jehová liberó a los esclavos israelitas de la tiranía de Faraón. Cruzaron el Mar Rojo, entraron en el desierto y vagaban allá 40 años. Pero en el desierto Jehová se reveló a ellos. Él les dio su ley. Él les dio sus mandamientos. No para que ellos tratan de esforzarse a cumplir todos. Él los dio como un retrato, diciendo, yo soy su Dios. Yo soy un Dios celoso. Yo les amo. Son míos. Guarda el sábado, porque cada sábado yo quiero tener un tiempo con ustedes. No matan, porque yo soy el Dios de vida. No hurtan, porque yo soy el Dios que provee. Cada mandamiento está revelando algo de sí mismo. Pero esto no era todo. Él no solo quería revelarse a ellos, Él quería morar con ellos. Entonces les dio el diseño para construir una carpa, una tienda. Y esta tienda se llamaba la tienda de reunión para ellos, y para Dios se llamaba la tienda, el tabernáculo del testimonio, porque Dios iba a morar en esta tienda. Y un día cuando lo construyeron exactamente conforme a su diseño, ¿sabes qué hizo? Él dejó el monte, Él dejó la zarza y entró en la tienda y lo llenó de su gloria. Este era un momento maravilloso en la historia de Israel, en Éxodo 40. De ahí Dios no habló en el monte, Dios habló de la tienda. Y Él comenzó a morar con su pueblo. Tenía una morada. Pero David lo llamaba una tienda de cortinas. David dijo, yo moro en una casa de cedro, pero Dios mora en una tienda de cortinas. ¿No creen que Dios merece algo mejor? Yo creo que sí, hermanos. Pero lo que Dios quiere ni es tienda, ni es templo físico. Él quiere un pueblo que será su morada. Todo esto del Antiguo Testamento es simplemente cuadros, dibujos, ilustraciones, ejemplos para ayudarnos a comprender qué quiere Jehová. ¿Qué quiere Él que creó los cielos y la tierra y el hombre con un espíritu en él? Él quiere una morada con el hombre y dentro del hombre. Y Él quiere expresarse y Él quiere reinar en la tierra, este hombre corporativo, porque dijo, hagamos al hombre y enseñoreen. Eso es plural. No dijo, y enseñoreen. Porque el hombre es corporativo. Ningún hombre puede enseñorear sobre la tierra.
Pero un hombre corporativo sí puede enseñorear sobre todo lo de la tierra. Entonces Dios quiere un hombre corporativo que es semejante a esta tienda y este templo más tarde, para que le pueda expresar y representar. Pues tenían unos tiempos gloriosos y luego vagaron por el desierto, entraron en la buena tierra, cultivaron la buena tierra y con el tiempo, más o menos 400 años tomó, construyeron otra habitación para su Dios, conforme a su diseño. Pero esta vez no era una tienda de cortinas, era un templo. En la tienda de cortinas había un candelero de oro. En el templo agrandado había 10 candeleros de oro. Era agrandado, era sólido, era de piedras, tenía un cimiento. En el desierto el cimiento era la arena. Imagínense, hermanos, el deseo de Dios de la zarza al tabernáculo, al templo, estaba avanzando. Y cooperaron. A través de David ganó algo de su reino. En toda la tierra usurpada por Satanás había un sitio pequeño donde Dios logró su reino. Después de David, su hijo Salomón tomó el diseño de David y tomó todos los materiales de David y construyó el templo que el Señor había mostrado a David. Salomón hizo el templo y Dios otra vez llenó el templo con su gloria. Estos eran dos tiempos en la historia de la tierra que hay que recordar. El Dios de los cielos llegó a ser el Dios de los cielos y de la tierra. Tenía un lugar donde pudiera habitar, donde pudiera administrar y reinar. Yo creo que se regocijó. Tenía ya un pueblo en la buena tierra, tenía un templo para expresarse, su lugar de reposo se llama, su casa. Tenía un reino donde pudiera administrar y reinar. Tenía un sacerdocio que le servían, un santo sacerdocio. Tenía el reinado para representarlo. Wow, Dios, la historia de Israel llegó a un hito, pero la Biblia no termina allí. La triste historia comienza de allí. Este logro, ¿sabes cuánto tiempo duró? Tal vez unos 20 años. Dios había esperado desde la zarza hasta el templo cientos de años, más de 400. Logró el templo, logró un lugar en la tierra donde pudiera reposar, poner su nombre y reinar. Y duró un tiempo muy corto. ¿Por qué? Porque el hombre, porque su pueblo pecó. Y poco a poco el pecado llegó a ser una caída, una degradación, una corrupción, una situación sin esperanza y sin remedio. Y yo voy a leerles justo antes de Esdras, al final de Segunda de Crónicas, se describe la situación tan triste que era la historia de Israel. Dice, Él envió sus mensajeros y se burlaban de los mensajeros de Dios. Menospreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. Asimismo, todas las vasijas de la casa de Dios, grandes y pequeñas, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey,
todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y derribaron el muro de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios, y entregaron a destrucción todas sus vasijas preciosas. Y los que escaparon de la espada los llevó cautivos a Babilonia. Wow, gracias a Dios que esto no es el fin del asunto. Cambiando la hoja. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová dada por boca de Jeremías, Dios despertó el espíritu de Ciro. Él está en el trono, hermanos. Él no será derrotado. Él propuso tener su habitación en la tierra y su reino en la tierra, y Él lo va a lograr. Lo garantizo. Esto nos lleva al comienzo de esto. Vamos a usar ahora nuestro bosquejo. Comienza diciendo el recobro de la iglesia como casa de Dios y reino de Dios. Como ya mencioné, en la historia de Israel, el hito de su historia era que lograron una casa y un reino para Dios. Pues este es un tipo de lo que Dios quiere en el Nuevo Testamento. Si tú preguntas a los cristianos en general, ¿qué quiere Dios? Pregunta, pruébalos. ¿Qué quiere Dios? Antes de conocer la vida de la iglesia, un día yo estaba en mi camión, guiaba un camión. Ya estaba avivado, mi corazón estaba para el Señor, ya no para el mundo. Y pasaron los meses. Y un día yo recuerdo mirando al cielo y yo dije, Dios, ¿no tiene la vida cristiana ningún propósito? ¿Me salvaste para estar aquí solo esperando tu venida? Un mes después me trajo a la iglesia. Si Él tiene un propósito y Él quiere que todos sus hijos conocen su propósito. Debemos conocerlo, debemos amarlo, debemos orar en pro de Él y debemos vivir para esto. Este es lo que Dios quiere recobrar la iglesia. ¿Qué quiere Dios, hermanos? Tiene que recobrarla, porque la iglesia como Israel tenía su hito en el día de Pentecostés y duró unos 20, 30 años y luego comenzó un declive que llega hasta 2023. Y sigue la iglesia en degradación, universalmente. Pero hay un recobro. ¿Lo han oído? Hay un recobro. Dios va a recobrar la iglesia. Si no puede recobrar la iglesia, Él sería un Dios derrotado. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, desde el mero principio, Él está anunciando, va a haber guerra, va a haber batalla, pero las puertas del Hades no van a prevalecer. La iglesia edificada y recobrada va a prevalecer. Pues, con miras, leemos esta frase hasta el final, con miras a la segunda venida de Cristo. Debemos estar claros, Dios no nos puso en el tiempo de Pedro, Dios no nos puso en el tiempo de Martín Lutero, Dios ni nos puso en China con hermano Watchman Nee. Dios nos puso aquí en Ecuador, en este momento, para cooperar con Él, para recobrar la iglesia. Si alguien le pregunta, Señor, ¿qué está en tu corazón?
Esto fue mi pregunta. ¿No hay un propósito? Un mes después yo escuché un mensaje hablando de la iglesia. Te digo, había campanas en mí. Esa noche invoqué el nombre del Señor con los hermanos y volví a la casa llorando y riéndome como un loco a la vez por tal gozo, por encontrar el propósito de mi vida. Hermanos, Dios nos llamó a participar con Él en el recobro de su iglesia, como su casa, su morada en la tierra, no como ninguna religión en la tierra, pero como su morada, el lugar de su reposo, y como su reino, el lugar donde Él puede llevar adelante todos sus intereses para recobrar la tierra, para su economía eterna. Pues, y esto tiene con miras a la segunda venida de Cristo. Vamos a ver aquí la importancia de la historia de Israel. El recobro de la casa de Dios y el templo de Dios en el Antiguo Testamento tenía un fin. El fin no era inmediato. El fin vino unos siglos después. Pero un día el recobro de esta casa y este pueblo y esta nación se realizó. ¿Qué era este fin? El fin era que Cristo iba a venir y mezclarse con la humanidad, iniciar su economía neotestamentaria, de edificar esta morada, no física, sino espiritual. Todo comenzó un día en Belén. Si no habían regresado de Babilonia a Belén, ¿cómo pudiera ser cumplido la profecía de los profetas? Tenían que regresar, tenían que reedificar, tenían que constituir una nación con un pueblito en la aldea que se llamaba Belén, para que Dios pudiera nacer allá de una virgen. Dios mezclado con el hombre. Y este Dios hombre bebé iba a crecer, iba a madurar, iba a llevar adelante toda la economía de Dios. Mediante un vivir humano, mediante morir en una cruz atroz, mediante la resurrección en vida y en gloria, y mediante llegar a ser el Espíritu que da vida, para que pudiera entrar en cientos y miles y cientos de miles y millones de personas que están dispuestos a recibirlo, para que Él pudiera, con estos redimidos y salvos, edificarlos como esta morada que anhelaba desde la eternidad pasada. Y recientemente, hace 2000 años, se inició en Belén, no tan lejos de Quito, solo está al otro lado del océano, ahí en Belén. Yo lo vi con mis ojos un día. Ahí nació Dios hombre. Hermanos, esta historia es muy breve cuando lo miras por el telescopio de la eternidad. Hace 2000 años Dios se hizo hombre, unos miles de millas de aquí en Belén. De allí comenzó la edificación de la iglesia, el cuerpo orgánico de Cristo. Pues ahora vamos a ver, ¿y esto es para qué? Para traerlo de regreso. Sin la edificación de la iglesia, Él no puede venir la segunda vez. Y pocos cristianos saben esto. Esto está relatado en 2 de Pedro 3:12. Pedro dice, esperando y apresurando la venida del día de Dios. No estamos esperando así. Espero que no vengo a Ecuador y los hermanos están así. Estamos esperando y apresurando la venida del Señor.
¿Cómo estás apresurándolo, Sterling? Mediante mi participación con la edificación de la iglesia. Cuando Él tiene su morada y su reino, el Rey va a volver. Dice en Salmo 24, levantad sus cabezas, oh puertas, y el Rey de gloria volverá. Amén. Esto es nuestra fe, hermanos. Vamos a leer ahora, con el tiempo que nos queda, el recobro. Y yo voy a pedirles añadir 2 o 3 palabras que va a ayudar. El recobro y yo voy a pedirles, añade esto, el recobro de la realidad, de la unidad, del sacerdocio, del reinado y del altar. Esta frase se refiere a lo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenían un lugar de unidad. No era Babilonia, era Jerusalén. En el Antiguo Testamento tenían un sacerdocio. También en el Nuevo Testamento hay un santo sacerdocio. Pero no es una clase élite, no es el clero, es el cuerpo con todos sus miembros. En el Nuevo Testamento hay un reinado, pero no es ninguna persona reinando sobre los santos. No es un papa, ni es ningún hombre. El reinado de Dios es a través de Cristo como la cabeza y los miembros que viven bajo Cristo como su cabeza. Y también hay un altar. ¿Lo vieron cuando entraron? Yo creo que no. Yo no lo vi, pero sabes que allá hay un altar. Cuando llegaron al tabernáculo, antes de entrar, había un altar, tal vez el tamaño de esta mesa, todo de bronce, y había un fuego. Y ahí en el altar pusieron sus sacrificios y ofrendas. Pues no lo vieron, pero para entrar en la realidad del cuerpo de Cristo, su casa, hay un altar. Y el que no está dispuesto a participar en este altar, nunca puede participar en la edificación de la iglesia. Entonces, esto es del Antiguo Testamento. Pero la segunda renglón está hablando de la realidad de todo esto. El recobro de la unidad, la realidad de la unidad, del sacerdocio, el reinado y el altar, tiene como objetivo, ¿qué? El edificio de Dios. Esto no está hablando del templo, está hablando del edificio verdadero. ¿Dónde está el edificio esta noche, hermanos? Está aquí. Este es el edificio, no esto. Este edificio es bello, gracias a Dios por este edificio, pero Cristo no murió por ningún edificio físico. Cristo murió por la iglesia. La iglesia es el edificio de Dios, es su morada, es su casa. Pues tiene como objetivo el edificio de Dios y la segunda venida de Cristo. Estas palabras deben resonar en nuestros corazones cada mañana, la segunda venida de Cristo. Porque me desperté esta mañana para la segunda venida de Cristo. Esto es el motivo de nuestra vida y de nuestro participar. Es lo que nos fortalece en los sufrimientos. Es lo que nos motiva cuando estamos sintiendo flojos. Es lo que nos exhorta cuando estamos por descarriarnos. Hay un himno por Watchman Nee en inglés, yo creo es 960. Él dice, los espinos en el camino solo me motivan a ir adelante. Nada me va a detener. Ni ojos de 10,000, ni manos de todo el mundo. Él tenía su mirada puesta en una sola cosa, la venida de Cristo.
yo vi una entrevista hace unos días con un hermano. Permítame salir en un sidebar. Este punto, yo diría, vale toda la conferencia. Si salen de aquí con una nueva perspectiva y expectativa de la venida del Señor, yo voy a descansar. Este hermano era compañero de celda con Watchman Nee en los últimos años de su vida. Y él compartió algo de su experiencia. Él compartió esto. Escucha para ayudarte a entender qué significa vivir con nuestros ojos puestos en la venida de Cristo. Watchman Nee había ya sufrido, yo creo, más de 8 años en la cárcel, en la celda. No era una cárcel exactamente. En la celda, el hermano dijo, pudimos tocar las 2 paredes. Esto fue la anchura de la celda. Y de longitud tenía 2 metros y poquito más. Y en esta celda había 3 personas. Él, Watchman Nee y una persona que era loca. Estaban allí. Y él dijo, era tan frío que solo había espacio pudieron ver sus parientes, si lo permitieron, una vez por mes, 5 minutos, cortados de todas las personas de la iglesia, de la familia, están allí sufriendo. Y dijo, el piso era tan frío que era puro concreto, no había ningún mueble en la celda. Y recibieron 3 cobijas. Cada uno fue permitido recibir de su familia una cobija, nada más. Entonces, este hermano ya había llegado a ser salvo. Era una experiencia que no puedo contar. Pero él dijo, era tan frío el concreto. Y Watchman Nee dijo, vamos a poner una cobija en el piso y vamos a taparnos con las otras 2. Y los 3 vivían así, lado a lado, en este espacio, para sobrevivir el frío. Pues así, esto nos da una pequeña idea cómo era. Después de muchos años de esto, un día recibió una llamada. Watchman Nee salió de la celda y no volvió por 3 horas. Y cuando volvió, el hermano dijo, su aspecto era muy, muy solemne. No pudo describirlo. Y él dijo, finalmente, pues, ¿qué pasó? Y Watchman Nee dijo, pues, me llamaron para ofrecerme libertad. Y también 2 otros cleros en la religión. Los ofrecieron libertad con una sola condición, que renuncian su fe. Watchman Nee los dijo, yo no puedo hacer esto. Y él dijo al hermano, ya era un hermano, yo no pude hacer esto. Y dijo, pero en unos minutos tú vas a escuchar en la bocina, van a anunciar que los otros 2 ya han cambiado su opinión y ahora están claros que ya no son cristianos y salen libres a sus familias y casas. Y el hombre miraba a Watchman Nee. No, él todavía no era salvo, pero estaba respetando a Watchman Nee, pero no era salvo todavía. Y él miró a Watchman Nee y él dijo, ¿y tú no lo tomaste? ¿Tú no tomaste la oportunidad de volver y ver tu familia y la iglesia? ¿Y tú escogiste quedarse aquí? Él no pudo creerlo. Él dijo, desde este día yo voy a seguir a Jesús. Porque él dijo, yo vi algo en él tan absoluto. Pues hermanos, debemos tener una visión. Watchman Nee se quedó ahí muchos años más. Él prefirió vivir así que renunciar su fe en Cristo. ¿Por qué? Porque como dice este himno 960 en inglés, y no sé si alguien lo busca en español, me gustaría anunciar qué himno es.
En este himno, Watchman Nee describió décadas antes: estoy esperando solo esto, que vuelva mi Rey. Hermanos, estamos en la vida de la iglesia. ¿Les gusta la vida de la iglesia? Yo diría, a veces es una prueba. No hay prueba como la vida de la iglesia. Pero si tienes una visión, ¿sabes qué? Tuvimos un himno hace años, dice: yo no saldré de aquí jamás. Esto es mi posición. Hermanos, hay días gloriosos, hay días penosas. Hay días donde uno dice, oh, que perdura para siempre. Hay otros días que dice, oh, que pase mañana. Es la vida de la iglesia. No es una senda de flores. Pero hermanos, si hemos visto la iglesia, vamos a estar aquí hasta que vemos el regreso del Señor. Espero que cada uno de nosotros estemos aquí participando en la edificación y el recobro de la edificación de la iglesia hasta que vuelva el Señor. Este es el motivo de esta conferencia, hermanos. Seguimos un poco más rápido. Punto 1. ¿Pueden leerlo? Ya ustedes tienen la misma hoja que yo. ¿Pueden leerlo? Voy a leerlo para que lo leamos todos juntos. Debido a que la iglesia se fue degradando con el paso de los siglos, ella necesita ser restaurada en conformidad con el propósito original de Dios. El recobro de la iglesia es tipificado por el regreso de los hijos de Israel de su cautiverio. Vamos a continuar porque aquí en A y B lo desempaca. A. El recobro de Israel, al ser librado de su cautiverio, tenía por objetivo específico que el templo fuera reedificado como casa de Dios sobre la tierra entre los elegidos, y que el reino de Dios fuera establecido sobre la tierra con miras al cumplimiento de la economía eterna de Dios. Aquí está hablando de Israel, del Antiguo Testamento, que fue juzgado, como leí en el último capítulo de Segunda de Crónicas, fue juzgado, el pueblo fue muerto por la espada o llevado en cautiverio a Babilonia, como cautivos, siervos del pueblo. El templo fue totalmente destruido, se quedó nada, se quedó cenizas y polvo. El muro fue derribado, las puertas quemadas. Vamos a ver más de esto en Nehemías. La situación parece que está acabado. ¿Podrías tú apostar $1 que pudiera ser restaurado? Imposible. Nabucodonosor lo acabó. Pero Dios había dado una profecía a través de Jeremías solo por 70 años. ¡Aleluya! Yo no sé si ninguna otra persona lo vio, pero un día Jeremías lo vio. Jeremías lo habló, y Esdras lo vio. Yo creo que Esdras se volvió en otra persona. 70 años y ya estaba en 65, 66, 67, 68, 69 y luego aquí llega un rey, Ciro, y de la noche a la mañana derrota a Babilonia la grande. Lo derrotó tan rápidamente que el pueblo en el capital ni sabían que estaban derrotados por 3 días. ¡Pum! Era ataque de relámpago. Y en el primer año él pregona: todos ustedes los cautivos,
vuelven a su patria. Edifica la casa de Jehová. Él es Dios. Porque él sabía la única manera que él pudiera haber conquistado a Babilonia es porque Dios le capacitó. Pues hermanos, Él es Dios. Cada vez que Satanás acusa a la iglesia, mírale ojo a ojo y dice, Jehová es Dios, Jesús es el Señor. Él edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe qué hará? Dará la vuelta y saldrá con la cola entre las piernas, avergonzado. Jesús es el Señor. Y de esta manera tan rápido comenzó el recobro de la casa de Dios y el reino de Dios. Leamos punto B. El hecho de que un remanente de los hijos de Israel fuera recobrado juntos al ser trasladado de Babilonia a Jerusalén para que se reedificara el templo y la ciudad, alude al hecho de que el Señor está recobrando un remanente de la iglesia al sacarlo de la división y confusión actual y al traerlo de regreso al terreno original de la unidad, a fin de que la iglesia sea edificada como casa de Dios y reino de Dios. Pues una palabra importante aquí es remanente. Por cada tal vez 100 cautivos en Babilonia, uno alzó la mano. ¿Quién irá a Jerusalén? 100 personas. Se levantó una mano. ¡Wow! ¡Qué triste! Ya no solo eran cautivos por fuerza, eran cautivos por corazón. Ya habían llegado a amar Babilonia. ¿Qué representa Babilonia? Representa la religión cristiana desviada, apartada de Dios, apartada de la unidad de Jerusalén, apartada a un lugar de división y cautiverio, donde Dios no puede cumplir su propósito eterno. Pues así era la situación, pero una remanente. ¿Cuál prefiera ser usted? ¿Uno de los 99 quedándose como en su casa en Babilonia con su negocio? ¿O salir a una tierra que nunca habías visto? A levantar piedras de las cenizas y tratar de reconstruir una ciudad destruida. Oh. ¿Y qué de ustedes? Rodrigo, ¿qué de ti? Cuenta conmigo, Señor. Quiero ser parte de este remanente, Señor. No quiero Babilonia más, ni un día más. Vámonos, subamos, edificamos. Esto era un espíritu despertado. Ellos no miraron cenizas, ellos no miraron ladrones en el camino, ellos no miraron imposibilidades, ellos miraron la palabra del Señor. Él tiene que tener su habitación y tiene que estar en Jerusalén, no en un lugar de división como era Babilonia. Hermanos, hay cristianos en todas partes, hay muchos grupos cristianos. Es tal vez la religión más dividida en la tierra. Un día yo quería predicar el evangelio a un hombre en una tienda. El hombre se enojó conmigo. Increíble. Solo hablé unas palabras de Cristo. Él se enojó conmigo y me gritó. Y dijo, ustedes los cristianos, lo dijo con coraje y desprecio. Si Jesús es realmente la realidad, ¿por qué ustedes son tan divididos? Wow, hermanos, mi boca estaba cerrada por un momento. Yo le dije, lo que tú dijiste es la verdad. Pero yo quiero decirte, Jesús es el Señor. Hermanos, hasta el mundo sabe la vergüenza de los cristianos hoy en día, la división. División significa Babilonia, la religión cristiana dividida.
El Señor está recobrando la unidad. Cuando me topé con la iglesia, volví a la casa como un loco. Y a la familia, me topé con unos hermanos. Conocí la iglesia y estaba así de emocionado. Y me dijeron, ¿cómo se llama? Y, pues no sé, ni sé si tiene nombre. No tenemos nombre. Nuestro nombre no es el recobro, es lo que somos. No tenemos nombre, somos la iglesia. ¿Cuál es el nombre de la luna? Lo más que puede decir es luna, pero no es su nombre, es su designación. Es la luna, es una sola. Hermanos, no hay dos iglesias en el universo, hay una sola iglesia. En cada ciudad debe existir una sola iglesia. Todos los creyentes en Quito deben participar de la unidad del cuerpo de Cristo. Esta es la unidad de la iglesia. Pues estamos participando de esto. Un remanente, unos poquitos van a ver esta visión y dar su vida para participar y cumplir esta visión. Pues yo quiero testificar, yo vi esta visión en 1970. Yo era un joven loquito, ahora yo soy un viejo loquito más. ¿Por qué? Porque yo vi la visión de la iglesia. Yo recuerdo mirando en el directorio telefónico tantas iglesias con nombre del pastor, nombre de su edificio, nombre de su doctrina, nombre de profecía, nombre de mil cosas. Yo dije, yo no creo que existe hoy en día la iglesia. Yo estaba totalmente desilusionado, pero por su misericordia el Señor me trajo a la iglesia y ni tenía nombre. Esta es la verdadera. Guarda la unidad, hermanos. Pues el tiempo va volando. Apuramos. Ok, ahora vamos a punto 2, hermano. Yo voy a leer un poco, no voy a leerlo todo. El recobro del Señor empieza a partir de nuestro espíritu. Lo leemos esto juntos. El recobro del Señor empieza a partir de nuestro espíritu. Y ahora vamos a punto A. Una vez que nuestro espíritu haya sido despertado, nos levantaremos, subiremos, traeremos los materiales y edificaremos. Yo no sé cuándo era que aprendí a ejercitar mi espíritu. Recuerdo en la primera reunión descubrí mi espíritu. Era maravilloso. Invoqué el nombre del Señor con 10 hermanos. Invocamos hasta que lágrimas cayeron de mis ojos. Yo toqué la electricidad divina. El Señor me tocó como nunca me había tocado en mi vida. Pues, una cosa es que disfrutas la reunión. Una cosa es que entras en el disfrute del Espíritu. Es otra cosa cuando tu espíritu está despertado y tú comienzas a ejercitar tu espíritu. Sí, Dios me despertó en esa noche, pero ¿sabes qué? Durante los últimos años yo tengo que ejercitar mi espíritu. No sea un miembro de la iglesia perezosa. Ejercita tu espíritu. Si no has descubierto tu espíritu, ora al Señor. Señor, yo quiero conocer mi espíritu. No puedes edificar la iglesia aparte de personas que han tocado su espíritu y ejercitan su espíritu. Pero esta es una oración personal. Nadie lo puede hacer por ti. Yo espero que cada uno de nosotros, sinceramente delante de Dios, oraremos. Señor, despierta mi espíritu. La parte más profundo de mi ser, despiértalo, Señor, para que yo pueda levantarme y puedo seguir contigo para la edificación de la iglesia.
Vamos a punto Romanos 3. El recobro del Señor, lo leemos juntos. El recobro del Señor consiste en recobrar la unidad hallada en nuestro espíritu. Estar en nuestro espíritu significa estar en Jerusalén, donde se experimenta la sencillez y la unidad. Mientras que estar en Babilonia equivale a estar en nuestra mente, donde impera la confusión y la división. Yo mencioné, a veces la iglesia parece gloriosa y otras veces la iglesia parece regular y otras veces parece que la iglesia está pasando por una valle de sombra de muerte. Yo recuerdo cuando yo estaba pensando en ¿con quién me voy a casar? Es una pregunta muy seria. Es como cuando yo vine a la iglesia. Yo oré mucho. Yo oré 8 meses. Y ayuné. Y estudié, escuché y leí. Y cuando yo estaba claro, yo dije, estoy seguro de lo que estoy haciendo. Y a la iglesia yo doy mi vida entera. Pues yo oré sobre matrimonio 7 años. Y al final, cuando llegó el tiempo para casarme, yo sabía, ahora es el tiempo. ¿Con quién yo debo casarme? Y el Señor me dio esto. Yo quiero casarme con una hermana que ha visto la iglesia. Yo dije, Señor, yo no quiero casarme, aun sea la hermana más guapa de la iglesia. Olvídalo. Yo quiero casarme con una hermana que ha visto la iglesia. Y que se ha dado a la iglesia. Para que en 5 años, si ella se ofende con los ancianos de la iglesia y quiere marcharse de la iglesia, mi vida no sea quedado destruida. Yo le dije, Señor, solo esto, dame una hermana que ha visto la iglesia y que ha sido por lo menos un poco probada. Hermanos, la iglesia es la niña del corazón del Señor. Debemos dar nuestra vida a ella por amor del Señor. Pues en nuestra mente hay muchas posibilidades. En nuestro espíritu es muy sencillo. Yo vi a mi esposa y esta es una posibilidad. La conocí 3 años. Pero nunca pensé en casarme con ella. Pero cuando vino el tiempo de matrimonio, ya los ojos cambian. Yo me dije, ella puede ser mi esposa. Y rápidamente yo sabía, esta es mi esposa. ¿Por qué? Porque ella tenía una visión. La iglesia no es un juego, no es una religión, no es para ver si está bien hoy y salir si no está bien mañana. La iglesia, Cristo murió por la iglesia. Debemos dar nuestras vidas para la iglesia, para que Él la pueda recobrar. Hace sol o hace lluvia, en bien o en mal, en buena salud, en mala salud. Debemos decir, Señor, esto sé, es tu iglesia. Yo la abrazo y me doy a ella por todos los días de mi vida. Esto es lo que habla el siguiente punto. Pues en este punto 3, sal de la mente. La mente razona todo, pesa todo. El espíritu es muy sencillo. Perdí el punto. El punto era esto. Cuando vi a mi esposa esa noche y salimos, yo sabía, esa noche es mi esposa. El espíritu es muy sencillo. Con la mente uno mira, ¿cuál hermana será, Señor? La mente no te hará claro. Olvídense de esto. Toca tu espíritu y estarás claro. Sé sencillo. Invoca su nombre, Señor. En cuanto a cualquier asunto, Señor. Él te contestará. En Jeremías dice, invoca mi nombre, yo te mostraré cosas grandes que no has visto. Sé sencillo. Toca tu espíritu, invoca el nombre del Señor, conságrate a Él, no te perderás. Así es, pues esto es lo que yo disfruto de este punto. Punto 4,
La edificación de la iglesia requiere el sacerdocio. Esto significa los que entran en su presencia y le tocan, representado por Josué, el reinado representado por Zorobabel, él era el gobernador. Vamos a tocar algo de esto mañana. En la casa está la presencia disfrutable del Señor, pero también en su casa y en su reino hay la autoridad divina del Señor. No es haz lo que quieras aquí. Esas palabras decimos al Rey, haz lo que quieras en mí. En la iglesia decimos, Señor, aquí estoy, me rindo a ti y a la comunión de tu cuerpo. No soy un miembro aislado ni independiente. El que no conoce qué es comunión, no conoce qué es ser miembro del cuerpo. Este es el reinado. Punto 5, ya lo cubrí, ilustrándolo con cómo hallé mi esposa. Dice, a fin de que la iglesia sea recobrada como casa de Dios, es preciso que el altar sea recobrada. Este es el recobro de la verdadera consagración, que tiene como objetivo el edificio de Dios. Cuando antes de conocer la iglesia, yo vine al altar de consagración. Yo dije, Señor, me consagro a ti para servirte como misionero. Esta no es una consagración verdadera. La consagración verdadera es, Señor, heme aquí. Me pongo en tus manos. Haz conmigo lo que quieras. Ponme donde quieres. Haz en mí lo que quieras. Y úsame como quieras, donde tú quieras. Una consagración verdadera es todo para el Señor y nada para mí. Y ¿sabes qué? Tenemos un himno 196 en nuestro himnario que dice: ningún mortal podrá narrar la libertad de aquel que vence el cebo terrenal y a Dios se entrega fiel. Esta es la consagración, hermanos. Entregarnos a Dios sin condiciones. Vamos a leer ahora punto 6 y acabamos. Dios ordenó el regreso de los cautivos, todos, no solo para que se efectuara la reedificación del templo de Dios, no, sino también para que fuese preparado el camino que traería a Cristo a la tierra por primera vez. De igual modo, Cristo, para poder regresar por segunda vez, requiere que algunos de entre su pueblo regresen de su cautiverio a la vida de la iglesia apropiada. ¿Son aquellos? ¿Serán este remanente? Yo digo, sí, Señor. Para esto nací. Para esto me colocaste en este momento en la historia de tu iglesia. Para acabar esta era. Para participar en la edificación auténtica de la iglesia, el cuerpo orgánico de Cristo, para que su casa se manifiesta en la tierra como su expresión, para que su reino sea establecido en miniatura a través de las iglesias recobradas, para que el Señor tenga el peldaño para volver a la tierra y cerrar la era. Amén.